Cordial saludo, compañeros. En esta presentación vamos a hablar sobre la informática educativa. Entonces, ¿de qué se trata? Es como un breve resumen aquí. La informática educativa se considera como categoría emergente, es decir, que surge como una derivación de algo existente o como algo nuevo. Sin embargo, ya se lleva transejando el asunto de la informática educativa por más de 4 décadas, lo cual implica que no es un tema realmente nuevo para la comunidad educativa. Ahora bien, lo anterior se ha convertido en un deber ser educativo y no en parte la realidad que se vive y expresa cotidianamente en las aulas de clase. La informática educativa como objeto de estudio interdisciplinar. Un objeto de estudio es una categoría de conocimientos construida a partir de una delimitación como campo del saber, el cual debe ser lo suficientemente amplio para permitir su expansión por vía de la investigación, su comunicación, por vía de la docencia y su proyección. Por parte, debe ser lo suficientemente específico para delimitar su ámbito de comprensión y sus posibilidades de uso social. Como mencionó Morrin en el 2010, no se trata de entender a la informática educativa como la usurpación de un problema de una disciplina sobre otra, sino como un mundo que no se agota con la mirada especializada, sino que requiere de articulaciones, hibridaciones, sinergias y complementos. La educación. Como campo de conocimiento, la educación es una categoría compleja por cuanto el ser humano, que se incluye como parte de su objeto de conocimiento, ha hecho de la educación un tópico de sus propias explicaciones y comprensiones. Como la señala Barrido, uno de los rasgos sin duda más característicos del ser humano es la posibilidad y necesidad que tiene de hacerse tema de sí mismo. O como señala Jacinto Choza, con acierto, el hombre necesita saber lo que es para hacerlo. La educación como práctica social y como categoría epistémica, esta última entendida como una red de sentidos y significados de naturaleza reflexiva sobre la práctica de educar. Ahora bien, dado que las explicaciones y argumentaciones no son fruto del ejercicio reflexivo de solo individuo y que a lo largo de la historia se ha gestado y sedimentado a partir de las múltiples cosmovisiones propias de la interacción humana, también múltiples y diversas perspectivas de entendimiento de lo educativo, bien sea con arreglo o a unos fines particulares, a unos contextos diferenciados o a unos procedimientos de producción y validación definidos e inclusive desde unos códigos particulares es que se han gestado diversas teorías y enfoques pedagógicos. La educación es connatural al ser humano y por ende comparte muchas de sus características, por ejemplo, es de carácter cultural e histórico, es a la vez personal y social, compleja, sistemática y en permanente cambio. La informática. La informática como disciplina surgió en el escenario social como respuesta a la naciente crisis de manejo de recursos de información de la década de los 70, llegando desde los 90 a un punto álgido de la mano de la expansión del Internet. Desde la primera década del siglo XXI, la informática se conoce asociada a la evolución misma de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación TIC, a sus tensiones, potencialidades y limitaciones. Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información que facilita la comunicación entre dos o más interlocutores. Las TIC van de la mano con una sociedad altamente informatizada, la cual se caracteriza por la base de su producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la cultura, la ciencia y la tecnología. Su bien más valioso de la capacidad para adquirir, crear, distribuir y aplicar los conocimientos de manera creativa, responsable y crítica, en un contexto en el que tanto la tecnología como los conocimientos se vuelven obsoletos rápidamente. En menor medida, las estrategias de integración de TIC proponen al estudiante un papel activo en el proceso de aprendizaje, fomentando la lectura, ejercitación y simulación en síntesis. Las TIC están así preservando y fortaleciendo las prácticas educativas tradicionales. Las TIC han sido consideradas como el motor de sociedad del conocimiento. Han permitido que la información base para la generación de conocimiento alcance unos niveles de importación nunca antes visto en la sociedad humana. La razón fundamental para esto, hecho quizás tenga que ver con la naturaleza misma de las TIC.
Gracias a su mediación, la información ha alcanzado un nivel categorial que sin duda ha impactado en la manera de concebir el aprendizaje y ha adoptado de nuevas características al sujeto que aprende. Es preciso concebir en el marco de una sociedad del conocimiento los rasgos distintivos más relevantes de quien compone dicha sociedad. En ese sentido, la información es veloz, ubicua, disponible, construible, cambiante y suscita la participación social proyectada en la construcción de la comunidad. Es de gran interés para la informática educativa desarrollar en quienes se forman y ejercen su profesión en su ámbito de acción el desarrollo del conocimiento propio del TEPAC, ya que en función del fortalecimiento de dicho conocimiento que es posible tener conciencia, reconocer y ser crítico con relación a las posibilidades y limitaciones de las TIC como factores de innovación educativa. En conclusión, los abordajes socialmente transformadores en los cuales prevalezca un interés de cambio de las condiciones sociales a partir del desarrollo de procesos educativos mediados por el uso de TICs. Finalmente, vale la pena enfatizar que por el carácter dinámico de la sociedad actual y la correlación de la educación con esta, se podría afirmar que la educación se ha mantenido siempre en crisis, dada su búsqueda permanente de sentido y la necesidad de promover y proponer sistemas educativos que respondan a unas necesidades sociales y que anticipen también a los requerimientos sociales. En este sentido, asistimos a crisis profunda y estructural que devienen de la irrupción y uso de las TIC como mediaciones de la enseñanza y por supuestos de aprendizaje. El reto entonces se ha de enfocar hacia reflexionar sobre el papel, las implicaciones, las posibilidades, los riesgos y las limitaciones de uso de mediadores virtuales o digitales en procesos educativos, teniendo presente que los fines de la educación no son eternos e independientes del contexto social, sino que por lo contrario están estrechamente ligados a la sociedad que educa y al contexto que a ésta la determina, pero también y de manera rigurosa sabiendo que la reflexión sobre los fines de la educación, en este caso sobre la educación mediada por las TIC, es la reflexión sobre el destino del hombre, sobre el puesto que ocupa en la naturaleza, sobre las relaciones entre los seres humanos, es decir, una reflexión humana y humanista, y no solo tecnologías y técnica como hasta ahora parece entenderse y actuarse, lo cual se ha dado por la omisión o por el desconocimiento de su carácter indisciplinar y cambiante. Gracias.